Hola, buen día. Mi nombre es Juan José Camacho, estudiante de la Universidad Santo Tomás. Pertenezco a la materia Seminario de Grados al grupo 9A y voy a hablarles acerca de la redacción de un artículo científico. Como primera parte introductiva, pues el artículo científico es la herramienta más valorada para la socialización del conocimiento y la validación de la investigación. Su publicación, pues, no es el fin de la investigación, sino que es una etapa inherente que es esencial, ya que culmina un ciclo metodológico, lo cual permite que los hallazgos trasciendan y sean incorporados a el corpus académico global. Entonces, la elaboración de un artículo exitoso pues requiere de un dominio triple. Encontramos el rigor estructural, que es la adhesión estricta al formato IMRYD, la precisión lingüística, que es el uso de un lenguaje objetivo, conciso y técnico. Encontramos también la visión de proceso, que la visión de proceso es entender las fases desde la concepción de la idea hasta el arbitraje. A continuación, vamos a desglosar los pilares de la redacción científica basándonos en la experiencia discursiva, la cual tenemos con los documentos de Estupiñán y Arias, la clasificación didáctica y el proceso de arbitraje que encontramos en el documento de López y la visión integral por fases que la encontramos en el documento de Peralbo. Entonces, como objetivo general, esta presentación tiene analizar en profundidad los principios lingüísticos, los estructurales y procesales fundamentales en la elaboración de un artículo científico. Sumado a esto, pues se integran los aportes discursivos, didácticos y por fases de las fuentes de referencia. Encontramos unos objetivos específicos, los cuales son detallar la composición del manuscrito bajo la clasificación del componente y conexos al analizar el papel del arbitraje en calidad del manuscrito. Eh, También como objetivo específico tenemos exponer y justificar las acciones claves de las tres fases de la escritura, las cuales son la preescritura, la escritura y la posescritura, como marco organizador del proceso. También buscamos identificar y contrastar los elementos lingüísticos, estructurales y metodológicos esenciales para la redacción. Sumado a esto, tenemos la sintetización en el consenso de los autores, especialmente en el rigor metodológico y en la gestión de fuentes, como cimientos de credibilidad. Eh, Como desarrollo del tema, vamos a hablar acerca de la base lingüística y el rigor de las fuentes. Entonces, Estupiñán y Arias se concentran en cómo el investigador debe manejar el lenguaje escrito para adecuar su texto al género discursivo en el artículo científico, lo cual es primordial, eh, lo cual es primordialmente expositivo y argumentativo. Entonces encontramos el dominio lingüístico, lo cual está ubicado en el capítulo 2. Y el dominio lingüístico, pues la clave de la concisión es como evitar la redundancia y la selección léxica, el cual es el uso de los términos especializados. También se busca la eficiencia en el nivel microestructural, lo cual garantiza la claridad. Encontramos la gestión de las fuentes, la cual está ubicada en el capítulo 4, de lo cual nos habla que pues la citación no es solo un formalismo, sino que es manera de generar una credibilidad y dialogar con el corpus científico. Entonces se requiere una
gestión sistemática de las fuentes. Un ejemplo es una matriz de consulta. Y esto nos permite evitar el plagio a través de la correcta citación. Los elementos lingüísticos del artículo científico, estamos ubicados en qué consiste, cuáles son los puntos claves y sus definiciones. Entonces, en el nivel enunciativo, el cual consiste en tener una visión estratégica del texto y una adecuación del escritor. Entonces, el lenguaje en este punto debe ser objetivo, debe ser expositivo y argumentativo y exige el descentramiento de la escritura personal para adecuarse a la norma. Como nivel microestructural, el cual se enfoca en la oración y el párrafo. Entonces, esto lo que busca es tener una concisión y una claridad. Incluye la selección léxica, los términos precisos y concisos, y también busca el uso estratégico de los conectores y los marcadores para asegurar la cohesión. En el nivel superestructural, lo cual es la estructura global del texto, se busca tener una adopción de la estructura IMRYD como el prototipo textual que guía la secuencia lógica del problema, el método, los resultados e interpretación. Más adelante vamos a hablar de la estructura IMRYD. Hablaremos sobre el rigor bibliográfico, el cual es el diálogo científico. Entonces, pues, el manejo de estas fuentes es un núcleo problemático de la redacción. Entonces, encontramos aquí la gestión de datos. Entonces, se recomienda la creación de una matriz de consulta bibliográfica para sistematizar las fuentes, evaluando su credibilidad, pertinencia y pluralidad, lo cual nos va a ayudar a tener una mejor eficacia en la información de las fuentes que estemos buscando. Encontramos la función de la citación, la cual pues la cita es un mecanismo retórico que otorga validez y autoridad al tener un recurso propio. Entonces, el autor entra en un diálogo académico a referenciar las voces anteriores, ¿sí? Los errores de esta evitan el plagio. Entonces, pues, al tener plagio, esto se considera como una falta ética grave que invalida todo un trabajo de investigación científica. Los componentes y la estructura de el control de calidad. Entonces, pues, en el artículo de López, pues se distingue que por su enfoque didáctico se deben clasificar las partes del artículo para tener una mejor comprensión y uso. Y sumado a esto, se debe poner un fuerte énfasis en el proceso de publicación y el arbitraje. Entonces, encontramos los tipos de componente, las partes del artículo científico, su profundización y función clave. Entonces, los componentes centrales mencionados anteriormente, que era el IMRYD, el cual sus partes son la introducción, método, resultados, discusión y conclusiones. El núcleo de la investigación, estos contienen la argumentación y la evidencia. Son evaluados bajo los criterios de originalidad y un rigor metodológico. En los tipos de componentes también encontramos los componentes conexos, que son los auxiliares, que son los títulos, los resúmenes, las palabras claves, los agradecimientos, las referencias y anexos. Entonces, esto facilita la difusión y la indexación, el cual, pues, el título atrae al lector
El resumen es el que vende la investigación y las palabras clave son las que permiten la búsqueda en bases de datos para tener un mejor entendimiento de lo que se está hablando. Entonces, los detalles cruciales de las partes conexas son el título y el resumen. El título, pues, debe ser informativo y conciso. Un título muy general no atrae y uno muy largo confunde. Entonces, pues, lo recomendable es que este título no se exceda de 15 a 20 palabras. Y en el resumen, pues, el resumen debe ser autosuficiente. Debe reflejar la secuencia IMLYD, que es la introducción, el método, los resultados, la discusión y la conclusión en un solo párrafo, el cual debe estar condensado, sin incluir citas ni referencias. Vamos a hablar acerca del proceso de publicación y el arbitraje, que es el peer review. Entonces, pues tenemos una selección del medio, el cual es que el investigador debe elegir una revista cuyo alcance temático y nivel de indexación sean adecuados para su trabajo. El arbitraje, que es el peer review, el cual es el mecanismo esencial de la ciencia para validar la calidad, la originalidad que se esté llevando y la metodología. Entonces, esto se da en un formato doble ciego para garantizar una objetividad. La respuesta al árbitro, que pues ya que si el trabajo es devuelto, el autor debe redactar una carta con una respuesta detallada, atendiendo punto por punto a las críticas de los revisores en este caso. Entonces, este proceso es clave para tener una calidad final al hacer un proyecto de investigación. El proceso de publicación y el arbitraje, el peer review, tiene diferentes puntos, que es una decisión del comité, una probabilidad y la implicación para el autor, el cual es el que está haciendo este proceso. Entonces, el rechazo de la editorial inmediato, que es el dis-review, que la probabilidad de rechazo cuando es alta en revistas de alto impacto, pues este rechazo es puro incumplimiento de un formato o por estar fuera del alcance de la revista, sin pasar a revisión de pares. También encontramos las revisiones mayores, que es muy común cuando el artículo tiene mucho valor, pero requiere unos cambios sustanciales en métodos, discusiones o los análisis propuestos. Entonces, el autor debe reescribir y refutar al árbitro. En las revisiones menores, también, que es muy común, se hacen unos pequeños ajustes de claridad, citaciones o corrección de diferentes figuras. Entonces, ya cuando se tiene esto, es una alta probabilidad de aceptación. Una de las barreras y recomendaciones empíricas que hace López es que las principales restricciones son la falta de tiempo para la escritura y la asesoría inadecuada. Entonces, pues la principal recomendación que hace él es estar escribiendo continuamente y que estemos centrados a tener una calidad y una originalidad en el trabajo. Entonces, la gestión integral del proceso se divide en tres fases. La primera fase es la preescritura, que es cuando se hace la planificación y que esta es la fase de mayor exigencia intelectual, ya que es como cuando se está planificando de qué idea se quiere hablar. Entonces aquí encontramos la delimitación y la claridad del tema, el cual pues el tema debe ser original y debe tener un impacto potencial. Entonces no se trata de repetir estudios, sino de generar un conocimiento nuevo. También está la revisión exhaustiva de la literatura, el cual implica no solo leer, sino sistematizar la información para justificar el problema de investigación.
Entonces, esto es especial para el modelo Swales, el cual es la creación del nicho. Encontramos la metodología rigurosa, que es la validez del artículo. O sea, la validez del artículo depende de esta fase de la metodología rigurosa. Es crucial ya que busca que el diseño sea adecuado a los objetivos y la población y muestras estén claramente justificados. Los instrumentos de recolección de los datos sean válidos y viables, que no sean de cualquier fuente, sino que esté bien justificada. Y como detalle clave, la investigación académica pues debe ser sistemática, metódica y objetiva. Encontramos la fase 2, que es la escritura, ya cuando se va a ejecutar a seguir con este proyecto, que es la ejecución. Entonces, una vez la fase uno esté lista, la redacción se vuelve un proceso más técnico. La fase uno pues, es la fase de la preescritura, que es la planificación. Entonces, aquí encontramos la redacción estructurada y clara. Entonces, se sigue la secuencia IMRYD, la cual es importante y crucial para mantener una coherencia de los tiempos verbales. Generalmente, pasado para métodos y resultados, presente para discusión y conclusiones. Tenemos el análisis de datos precisos, los cuales los resultados deben estar libres de sesgos. Se debe asegurar que las tablas y las figuras sean autoexplicativas y se siga el formato de la revista. Y encontramos la conclusión, que pues la conclusión debe ser la respuesta directa clara a los objetivos planteados inicialmente en la introducción. Entonces, debe evitar la repetición del resumen y en cambio debe ofrecer líneas de investigación futuras. Encontramos la fase 3 que es la posescritura, la cual es la validación y la adaptación. Entonces, está la revisión del contenido, la edición y el estilo. Entonces está la autorrevisión crítica, que pues es que el autor debe leer su propio trabajo con la mente de un árbitro. Está la revisión por pares internos, que es pedir a colegas o asesores que revisen el manuscrito para detectar las fallas de lógica o de claridad. También encontramos en el proceso de publicación, pues, la adaptación, que es la selección de la revista, eh, que es que debemos elegir una revista cuyo alcance temático y factor de impacto sean adecuados. La adherencia también a las normas, porque se debe cumplir con una reglamentación, el cual la adaptación final implica cumplir estrictamente con las directrices para autores de la revista. Un ejemplo son los tipos de letras, la sangría, los formatos de referencia, las normas. Una de las normas son las normas APA, si es en este caso, pero se debe siempre tener una adherencia a estas normas. Entonces, pues el incumplimiento de estas normas es una causa común de rechazo inicial a nuestro escrito. Entonces, las tres fases para escribir un artículo científico, según Peralbo, está basada en componentes principales, en recomendaciones claves y profundización. Entonces, la preescritura mencionada anteriormente, pues que es la delimitación y la claridad del tema, la revisión exhaustiva de la literatura y la metodología rigurosa. Entonces, que pues es enfocarse en establecer el gap de investigación, asegurar que la metodología sea replicable y que el diseño esté justificado. La escritura, que es la revisión estructurada por la IMRYD, que son los análisis de los datos precisos, el cual es redactar el resumen y las palabras claves al final. Debemos usar los tiempos verbales coherentes y pues la introducción debe culminar con la declaración de los objetivos mencionado anteriormente. Otra es la posescritura, que es la revisión del contenido, la edición, el estilo, el proceso de publicación. Entonces, es revisar críticamente los objetivos, adaptar el manuscrito a las directrices de la revista para evitar este disreview. Como síntesis y relaciones, el concepto para la excelencia
En el consenso estructural y MRYD, pues este lenguaje es universal de la ciencia. El autor López lo define como central, Estupiñán lo define como la superestructura y Peralbo lo integra en su frase 2. Entonces, la divergencia metodológica o lingüística solo es admisible si se respeta esta forma. También cuando el rigor se gana en la fase uno, entonces, el fracaso en la fase de la prescritura, según Peralgo, se traduce directamente en las fallas de metodología y de fuentes. Estupiñán, eh, lo cual causará en el rechazo al arbitraje. La tercera, que las formas del fondo, que es la concisión y claridad, según Estupiñán, son necesarias para que el mensaje de Merelle de López se perciba como riguroso, lo cual es esencial para superar la fase 3 de la publicación. El lenguaje bien manejado, pues, es una estrategia de persuasión ante el árbitro. Como conclusión, encontramos el imperativo lingüístico, que pues es que el investigador debe dominar el lenguaje científico, priorizando una objetividad, una concisión y el uso estratégico de los conectores. La claridad en el nivel microestructural pues reduce la probabilidad de malas interpretaciones por parte de los revisores. Encontramos la visión holística del proceso, que pues el artículo es un proceso con tres fases interdependientes. Súper alto. Pues la calidad final reside en el rigor de la fase uno, la cual es la metodología de la literatura, que debe ser ejecutada con la misma seriedad que la recolección de datos. Entonces, debe ser congruente una a la otra.